Bueno, vamos a explicar cómo se ha hecho este ejercicio, en el cual pues nos dice que en una determinada ciudad se han ido registrando la temperatura máxima que se ha ido alcanzando durante el mes de julio. Bueno, pues lo que tenemos en la pantalla, en la línea esta, pues serían las distintas temperaturas que se han ido alcanzando cada uno de los días. Y bueno, pues como esto es solamente una colección de datos, pues para poder presentar esta información con mejor criterio y poder obtener consecuencias y en el futuro poder hacer alguna gráfica, pues vamos a ordenar estos datos en una tabla de frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y porcentajes. Vamos a explicar cómo se ha ido rellenando cada una de estas columnas. En la primera columna se anota los valores que va tomando la variable, que serían los mismos que tenemos aquí que hemos recogido, ordenados de menor a mayor. Como la temperatura mínima ha sido 27, pues sería la que anotamos en primer lugar, y a partir de ahí la máxima que se ha registrado en todo el mes sería 34, pues sería como rellenaríamos la primera columna. Y en la segunda columna, la frecuencia absoluta, tal y como hemos visto en teoría, es el número de veces que se repite cada una de estas resultados. Entonces, si revisamos la lista de temperaturas que hemos recogido, pues vemos que 27 solamente aparece una vez. Entonces, pues lo vamos a tachar para no tener confusiones más adelante, y anotamos que su frecuencia absoluta, el dato 27, ha aparecido una vez. A continuación vemos el dato 28 y vamos a ir anotando, contando cuántas veces aparece. Aparece una vez y aparece dos veces. Con lo tanto, anotamos que su frecuencia absoluta es 2, ya no vuelve a aparecer, y por eso por lo que anotamos en esta columna el valor de 2 como valor de su frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Para no hacer el vídeo muy largo, pues por ejemplo la temperatura 32, pues la vamos a ir tachando una vez, dos veces, tres veces, y ya no vuelve a aparecer más. Por eso por lo que 33 ha aparecido tres veces, o sea, su frecuencia absoluta es 3. Bueno, pues así se hace con todos los valores, y bueno, pues si sumamos 1 más 2 más 6, etcétera, obtenemos 31 en este caso, en este ejemplo, que coincide con el número de días que tiene el mes, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo en este problema, con lo cual nos sirve un poco de prueba para ver que no nos hemos olvidado de contar ninguno. Además, como los hemos ido tachando, pues también tenemos seguridad de que no nos hemos olvidado de ninguno. Bueno, con esto pues ya digamos tenemos un buen resumen de los datos, y podríamos saber que la temperatura máxima o que más veces se ha repetido es 31, que ha aparecido 8 veces, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto ya podríamos ir sacando conclusiones como que es un mes bastante caluroso, etcétera. La frecuencia absoluta acumulada. Bueno, esta se calcula, digamos, como acumulando o totalizando las frecuencias absolutas de los distintos resultados. Vamos a ir viendo cómo se calcula. Cuando acabamos de escribir los números, la temperatura 27, pues tenemos una, con lo cual la frecuencia acumulada es 1. Pero cuando escribimos los números 28, pues tenemos un 27 y dos 28. En total ya llevamos 3 días. Sería como ir totalizando. El valor este se calcula sumando este valor anterior más el valor de la frecuencia absoluta que tenemos enfrente. Ahora tenemos 3 más 6, 9, que es el valor de frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que cuando hayamos puesto o escrito todos hasta el 29, tendríamos 6 29, 2 28 y un 27, en total 9 datos, y así sucesivamente. Con lo cual, bueno, pues por ejemplo, para que veamos el 27 cómo se calcula, pues se calcula como 24, que es la frecuencia acumulada anterior, más 3, 27. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando terminemos de escribir el 32 ya llevamos escritos 27 datos. Siempre nos tiene que ocurrir que el valor último de frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el número de datos que se han recogido. Esta columna pues es útil, entre otras cosas, como se verá más adelante, para calcular la mediana, que es uno de los parámetros que nos van a informar sobre el valor central de la distribución. La siguiente columna es la de la frecuencia relativa.
La frecuencia relativa, como dice aquí en el encabezamiento, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta, f sub i, que es su denotación, entre n, que es el número de los valores o de los datos que hemos recogido. En este caso, pues como la frecuencia absoluta es 1, 1 dividido entre 31, pues da 0,032. Para el caso del 28, como su frecuencia absoluta es 2, la frecuencia relativa sería 2 dividido entre 31, o sea 0,065, y así sucesivamente. Por ejemplo, para el caso de 31, como su frecuencia absoluta es 8, pues la frecuencia relativa es 8 dividido entre 31, en total 0,258. Y bueno, también es un dato que podría servirnos para comprobar que no hemos cometido errores. Sumar toda la columna de los valores de la frecuencia relativa nos debe dar 1, porque bueno, se ve muy claro con las fracciones, 1 partido de 31 más 2 partido de 31, todo esto sería al final 31 partido por 31, o sea 1. Si sumamos los números decimales, pues puede que si no hemos cogido todas las cifras decimales, pues que nos dé 0,99 o algo así, pero vamos, de cualquier manera estaría bien. La frecuencia relativa pues es muy útil para poder calcular el porcentaje. Y ahora veremos que es un dato muy interesante. Bueno, ¿cómo se calcula el porcentaje? Tal y como viene aquí explicado en el encabezamiento, el porcentaje, el tanto por ciento, se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Bueno, pues como la frecuencia relativa del número del resultado 27 era 0,032, 0,032 multiplicado por 100 es el 3,2%. Por ejemplo, para el número 30, como su frecuencia relativa es 0,226, al multiplicar 0,226 por 100 me da 22,6%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 22,6% de los días la temperatura máxima ha sido de 30 grados. Esta columna es muy útil para poder comparar estadísticas de esta ciudad, que no nos han dicho qué ciudad era, pero bueno, con otra ciudad diferente. Si en esta ciudad hay un 22,6% de los días que hay 30 grados y en la otra pues solamente es el 12%, pues podríamos deducir que esta ciudad es bastante más calurosa que la segunda. Bueno, pues este sería, digamos, el primer paso en el resumen estadístico, coger los datos que tenemos o que se han ido recogiendo en las distintas encuestas o de la manera que se hayan recogido los datos y organizarlos en una tabla de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas y porcentaje. Con la frecuencia absoluta ya veremos más adelante que se pueden hacer gráficos. Con la frecuencia acumulada veremos más adelante que sirve para poder calcular la mediana, entre otras cosas. Y la frecuencia relativa es un paso importante para poder calcular el porcentaje, que nos va a poder permitir comparar esta estadística con otra de otra ciudad o de otros datos similares.